Hola a todos. Hoy vamos a tocar dos temas que pareciera ser que son totalmente diferentes, pero que al final se unen, que viene resultando siempre casi lo mismo. Es siempre en el lado del dueño. Siempre culpamos al perro de que por esto, por aquello, por lo otro, pero termina siendo que en el dueño está lacking o está faltando liderazgo, está faltando paciencia, está faltando un poquito más de entender, comprender que está viviendo con un animal. Entonces el primer comentario dice: mi perrita hoy 5'8", cuando dejó el comentario, cumple 8 meses. Ahorita ya está cumpliendo más o menos como 10 meses. Y me agarra de los pies cuando camino o ladra cuando no debe. Y no sé qué hacer porque también come cualquier cosa que vea. O la saco al patio trasero y va adelante, no sé qué hacer. Tengo miedo de que no pueda corregirlo. O cuando le quiero sacar algo de la boca porque come algo y me ataca. Entonces, esta es una perrita que hasta ahorita, esta cachorrita, necesita, ya lo sabe, necesita liderazgo. Además de paciencia. Además de paciencia, mucho liderazgo. ¿Por qué? Porque recuerda que, primero, es un animal. Es un animal, llegó al mundo, no sabe ni qué, no sabe cuál va a ser su rol en la manada, no lo sabe. Entonces, tiene que ser el humano el que decida y le diga qué es lo que va a hacer. Vamos por partes. Ok, le muerde los pies. Ese es un exceso de energía que se tiene que drenar, un exceso de energía que hay en el animal y se tiene que drenar de una u otra manera. Se tiene que corregir, o más bien vamos a cambiar esa palabra. ¿Por qué? Te explico. Cuando le digo a un cliente, tiene que corregir a su perro, lo primero que piensan es corregir en tiempos de antes, que se corregía al alumno, dándole con reglas, jalándole la oreja, cosas. Creen que eso es corregir. Corregir a un perro va a ser educar. Entonces, educar. Porque corregir a un perro es: estás haciendo esto, eso está mal, vamos por este lado, este es el lado. Pero no tienes que pegar, golpear, regañar, gritar, no tienes que hacer nada de eso para llevarlo a este lado, para llevarlo al lado que quieres, para llevarlo al lado correcto. No tienes que hacer nada de eso. Entonces sería más bien educar, para que se escuche más bonito, para que tenga otro enfoque, porque el enfoque de corregir se oye así como que si tenemos que castigar a alguien. Y no, castigar es muy diferente, corregir es muy diferente. Entonces vamos a educar al perro a que entienda que este es el lado donde tiene que ir, simple y sencillamente. Entonces en este caso la perrita muerde, cuando van caminando muerde los pies. ¿Qué hago? Me está mordiendo los pies. Ok, camínala con correa. Sí, pero tiene 5 meses, 6 meses. Claro, nunca es tarde, nunca es temprano. Camínala con correa y cuando te esté muriendo simplemente paras y jalas con la correa despacito y la pones a un lado tuyo y seguís caminando. No se ha dicho ni una sola palabra. No te dije que dijeras ni una sola palabra. No te dije que le gritaras. No te dije que le empujaras. Nada. Simplemente la jalas y la pones a un ladito y seguís caminando. Y que te siga. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Ahora bien, dice, cuando quiero sacar algo de la boca porque come algo y me ataca. Nuevamente, es un perrito que acaba de llegar al mundo, meses de estar en el mundo. Alguien tiene que enseñarle cómo van a hacer las cosas. Alguien tiene que decirle cómo van a hacer las situaciones. Pero no podés venir a corregir a alguien. El perrito tiene algo en la boca. Y no puedes venir y meterle los dedos y sacárselo. Con paciencia. Vas, agarras, metes tus dedos ahí, agarras lo que tenga en la boca. Si lo tiene de fuera, mucho mejor. Agarras lo que tenga de fuera y te quedas ahí. Jalando, pero es una cuestión. Vas poniendo tensión. A un cierto punto el perrito suelta. Lo quitas. ¿Ves que no lo hice jalado? No. Tampoco cuando soltó yo lo quito. No. Despacio. Lo quitas. Lo ponemos ahí a la par del perrito. El perrito va a ver que lo quitaste.
se te queda viendo, quiere volverlo a agarrar otra vez, corre, hey, un push, un pequeño push con los dedos, con la punta de los dedos, push, como si fuese una mordida, ya, y dejas eso ahí. Si el perrito quiere volver otra vez, va a insistir, tiene energía, pero bárbara para darle con todo, va a pasar ahí, va a insistir, otra vez otro push. Quiere volver otra vez, te paras enfrente, justo enfrente de la situación. Respiras tranquilamente. Ya. Perrito o se sienta o se da la vuelta y se va. Suficiente. Sí, pero lo hace cuando vamos caminando. Mira que estoy cubriendo todos los puntos que me puedas decir. Sí, pero lo hace cuando vamos caminando. Ok, está bien. Lo hace cuando vas caminando. Llevas tu correa, pum, recoge el perrito, recoge algo del suelo. Lo mismo, paras, haces que el perrito se siente, comienzas a jalarlo hasta que pum, lo sueltas, ok, lo pones ahí y te quedas ahí parado o parada, esperando a que el perrito se calme y se dé cuenta que eso tiene que estar en el suelo. No hay necesidad de moverlo donde lo sacó, simplemente ahí tiene que estar. Fue una semilla, digamos, de un árbol, iban caminando una semilla de un árbol, no tienes que tirar la semilla por allá, no, déjalo ahí. Y lo mismo, si quiere volver a agarrar, eso va a hacer que tu caminata se tarde, pero va a agarrar estructura a tu caminata. Se va a volver una caminata estructurada. Sencillo. ¿Ves? Entonces, es bien sencillito, pero lo sencillito es que lo que lo hace difícil. Déjame que se me laqueó esto acá. El que sea sencillo lo hace difícil algunas veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las cosas sean complejas, que tengan mucha vuelta. Algunas técnicas han hecho que esto sea complejo, pero no lo es. Es sencillo. Y si tenés la oportunidad de ver otros perros interactuar entre ellos, te vas a dar cuenta que es así como lo hacen. Simplemente trabajan el body language, el lenguaje corporal con eso y la energía. Los perros, de perro a perro, simplemente eso es lo que hacen. Entonces, eso es lo que yo te estoy enseñando y pidiendo ahora que hagas. Sencillamente. Vamos a ver. Ya agarra el pelo. El que lo lea así rápido, el que trate de ubicarme a dónde es que me quedé leyéndolo, eso pienso que es a favor tuyo, a favor de ustedes, todos los que ven esto, porque así pues pueden asegurarse que no es un AI, una inteligencia artificial, soy yo, real. Soy el que me equivoque y no sé dónde diablos me quedé, soy yo. Okay. So, ese es como para ustedes una prueba 100% de que esto es real. Ok, so, entonces vamos nuevamente. El perrito sin collar, los pies cuando camina o ladra cuando no debe. Es cuestión de corrección, es cuestión de educar, es cuestión de usar, de aprender a usar tu correa. Es cuestión de educar al perrito desde el momento que le pone la correa, es cuestión de ponerle la correa cuando ladra un pequeño pull, pum, hacia el lado. ¿Es para qué? Vas caminando, el perrito viene y le ladra a este árbol, a esta ardilla, a esta persona, X, lo que sea. Entonces está aquí, la concentración está aquí. ¿Okay? Estoy tratando de hacer esto lo más simple que se pueda para que entre en la mente. ¿Ok? Entonces le ladra a esta persona aquí, le está ladrando. Entonces la corrección es aquí, ¿para qué? Para traer la vista hacia acá, para sacar al cerebro de esa fijación que está ahorita. ¿Ok? De hecho, si lo haces vos, si repetís este movimiento, créemelo, que vas a sentirlo. Estamos acá, estamos... ¿Ok? Sencillo. Aquí estamos viendo colores, no sé, el color que tengas enfrente tuyo ahorita, un azul, de repente saca, color verde. Ok, vamos. Así de sencillo. Así de sencillo es como funciona. Esa es la belleza. Ok, so ahí tenés. Estábamos en. Oh, sí, claro. Ladra cuando no debe, se corrige. Y no sé qué hacer. Bandera roja, eso es frustración. Te entiendo. Sos humano. No hay ningún problema. Gracias por buscar ayuda. Hiciste lo correcto. Hiciste lo mejor que podías haber hecho. Aceptar, no sé qué hacer, busco ayuda. 2 pasos fundamentales. Tu comentario me llamó muchísimo la atención por eso, porque estás buscando ayuda. Ok, no sé qué hacer, necesito ayuda.
alguien, por favor. Y gracias por buscar ayuda. ¿Ok? Porque también come cualquier cosa que vea. Normal de puppies, es normal de cachorros, pero es normal que un humano también esté detrás y corrija estas situaciones como te estoy enseñando. Este es el primer comentario. El segundo es completamente diferente a este, porque en este, si te puedes dar cuenta, es un perrito que tiene super energía, esto, aquello, lo otro, acaba de llegar a la casa y está despilfarrando energía, quiere hacer de todo, quiere tocar todo, quiere experimentar el mundo. Pero hay dos formas de experimentar el mundo: de la manera tranquila y de la manera loca. Y lo está haciendo de la manera loca y no va a poder aprender nada. Pero si lo haces que tu perrito se corrija, se eduque, se calme, va a experimentar el mundo de una mejor manera y va a ser mucho más fácil de ahorita en adelante. Va a ser mucho más fácil antes de que agarre peso. Va a ser mucho más fácil antes de que se acostumbre a eso y te toque hacer otras técnicas más para sacarlo de eso. Ok, y vamos con el segundo. Dice, este lo dejaron en el video de a mi perro no le gusta la correa, no le tienen miedo. En ese video dejaron el comentario. Dice, hola, ayuda, un montón de A. Yo también adopté unos perritos chihuahuas, ya tienen más de un año y no se dejan tocar. Pero cuando los paseo sí me siguen. Pero en cuanto le pongo la correa a uno de los dos, no camina y se bloquea. Es normal. Es normal. Lo que está pasando en este momento, estamos hablando de sí liderazgo, pero más que todo es que tienes que ganarte la confianza de estos perritos. Imagínate, les acabas de cambiar el mundo, los acabas de adoptar. Independientemente de por todo lo que hayan pasado, aquí en Estados Unidos cuando se dice adoptar un perro, regularmente es porque lo fueron a sacar del shelter, del refugio. Entonces, ese perro no solo ha estado en el shelter, posiblemente tenía una casa, se perdió, lo agarró la perrera, el carro de la perrera, se lo llevaron. O sea, imagínate, el carro de la perrera aquí es cerradísimo. O sea, te meten en un carro, vas caminando por la calle, imaginemos que seas el perro, te meten en un carro sin avisarte, te encierran ahí, caminan un montón de freeways, llegan a la perrera sin avisarte, ¡pam!, a una cárcel, ¡pam!, y ahí a esperar que alguien te adopte. Y todos los días, o sea, es un montón de estrés, un montón de emociones encontradas, un montón de cosas. Aquí, en Estados Unidos. Digamos, adoptaste ese perrito porque alguien no podía tenerlo más, y esto, aquello, lo otro, y entonces dijiste, bueno, yo tengo la oportunidad de darle a alguien, y lo voy a hacer con ese perrito. Los adoptaste a los dos chihuahuas. Tenían su vida ya hecha, tenían su rutina ya establecidas, para bien o para mal, buenas rutinas, malas rutinas, no importa, ya ellos ya tenían algo establecido en su vida, ya tenían un camino que seguir y todo, y viene y todo se les cambia de un día para otro. Entonces, aunque así los hayas conocido antes, aunque así hayas conocido a la familia, aunque así hayas conocido a los perritos antes, están durmiendo ahora en una casa diferente, están viviendo en una casa diferente, todo su mundo cambió, todo su mundo. Entonces ellos van a empezar una nueva vida. Dejan todo atrás, no tienen problema por nada, perfecto, empecemos una nueva vida, pero ¿confiamos o no confiamos? Ese es el punto. Si otras veces ya le han pasado por eso y han recibido golpes y todo, ahora están, ¿confiamos o no confiamos? Entonces, tienes que ganarte la confianza de estos perritos. ¿Cómo lo haces? Con muchísima paciencia. Y aquí es donde los dos casos. El caso del primer perrito, que tiene bastante energía y todo, necesita paciencia. Y este caso es lo mismo, necesita paciencia. Aquí es donde los dos casos se unen. Necesitan paciencia y liderazgo. Aquí es donde se unen. Aquí es donde necesitas, con los dos chihuahuitas estos, sentarte a la par de ellos en el suelo, sin decir una sola palabra, y comenzar a ganarte la confianza de ellos. Ellos se mueven un poquito alejados, vas y te les acercas nuevamente, despacio, sin decir una sola palabra, y te quedas ahí hasta que ellos comiencen a venir hacia vos. No vas a ya de una vez. Lo que hacemos es que, ay, adopté al perrito, ya es mío, ay, sí, y esto, y comenzamos a abrazarle y todo. No, démosle paciencia al perro, dale la oportunidad de que te huela,
Y eso es lo que sucede muchas veces, no damos esa oportunidad de que el perro venga y nos huela, entonces estamos rompiendo una regla de cortesía entre perros. Es como, ¿qué te digo? Es como, vamos a hacer esta analogía, es como venir y te presentan a una persona en un restaurante. Oh, mira, fulano, mengano. En vez de darle la mano, le agarras sus papas fritas, le agarras su comida. Acabas de quebrar una gran regla de cortesía, te pasaste por encima de todo. Entonces lo mismo sucede cuando adoptamos un perrito. Sí, ya es tuyo, ok, de ahora en adelante va a ser tuyo y va a ser tu responsabilidad cuidarlo y encargarte de que esté bien todo el tiempo y esto, aquello, lo otro, sí. Pero no por eso significa que tenés que saltar reglas de cortesía que hay entre ellos. No por eso significa que vas a dejar de entenderlos, de comprenderlos. Entender que vas a cambiarle su mundo, una vida. Entonces tienes que hacerlo despacio, paso a paso, pum, pum. Seguro, pasos seguros, pero despacio. Entonces lo que te aconsejo es primero sentarte en el suelo con ellos, comenzar a ganarte su confianza. Sí, confianza, llamémosle confianza. Comenzar a ganarte su respeto, confianza, para que comiencen a acercarse, para que te huelan, darles la oportunidad de que te huelan, darles la oportunidad de que sientan que sí están en un lugar seguro. Eso es todo. Comenzar y ya luego que te huelan, que se acercan y esto, aquello. Claro, van a responder a la comida fácilmente. Todos los animales, casi todos los animales. Van a responder a la comida, ok, si hay comida, bueno, ¿cómo? Entonces, pero poco a poco vas colocando collares, les dejas el collar todo el día, para que no se bloquee, para que se acostumbre a tener esto. Luego se los quitas, se los pones y comenzás a que se acostumbren a que aquí va a haber movimiento, aquí va a haber movimiento. Y después la correa, y que anden caminando por la casa con la correa arrastrada bajo supervisión. Porque luego se quedan trabados por ahí, puede pasar algún problema. No, bajo supervisión, por lo menos una hora los dejas con la correa ahí, que anden y los estás viendo, ok, perfecto, y todo va funcionando bien, entonces ya se van acostumbrando. Entonces, después vas a darles de comer, los traes y los jalás con la correa para que vengan a comer, que se comience a acostumbrar al pulling, a que se jala con la correa, a que se va a dirigir con la correa. Y ahí poquito a poco, así no se te va a bloquear. Si después de eso, de todo eso, y realmente lo haces así paso a paso, todavía se te bloquea, vas y sacas al que se bloquea con correa puesta y lo llevas afuera, y comienzas a caminar hacia la casa jalando la correa, para que vea que la correa le va a dar vivienda, le va a dar shelter, le va a dar un techo, la correa le va a dar protección todo el tiempo. La correa va a significar algo bueno para ellos. Por eso te digo, servirles su comida y jalarlos con la correa, para que vean que la correa como algo bueno. La correa siempre va a ser algo bueno, por eso. Entonces, pero sí, de verdad, gracias por haber adoptado esos 2 chihuahuas. Gracias por haberlos adoptado. Muchísimas gracias por eso. Y ahí tenés dos casos bastante parecidos, bastante similares, bastante dispersos a la misma vez. Van casi que paralelos, porque uno es bastante energía, el otro es casi nada de energía porque está más preocupado por lo que va a hacer ahora en adelante, y luego se unen en paciencia, liderazgo, sencillo. Espero esto les ayude a las 2 personas que dejaron el comentario y a muchas más que están viendo el video, que posiblemente estén pasando por lo mismo, porque hay bastantes que están pasando por lo mismo. Muchísimas gracias por los comentarios y déjame ahí abajo tus comentarios de cómo va el progreso y todo eso, para los 2, les digo para los 2 que dejaron los comentarios, para los 2, ok, muchísimas gracias, suscríbete y hasta la próxima.